Tiene desactivado el micrófono, licenciado. Bueno, entonces, pues si no habían escuchado, el examen lo reprobaron a más de la mayoría y entonces va a ser el 21 de junio la repetición del examen. Sería a las 12:30. El que lo quiera hacer se puede someter, no importa si lo ha pasado o no lo ha pasado, cualquiera lo puede hacer. El 21 de junio a las 12:30. La clase va a iniciar al horario correcto, que es la 1 de la tarde. Entonces, el examen de suficiente de repetición va a ser el próximo 21 de junio a las 12:30. Sí, entonces el 21 Sí, es la repetición del parcial. sí, Y 21 de junio. es lunes, si no me Y de, equivoco. sí, es lunes. Y después viene, yo no sé si ese mismo día, permíteme, quiero ver aquí en el cronograma. Quiero ver en mi cronograma cuándo tengo el otro examen. El otro fecha no se las he dado todavía, el otro examen va. Lo vamos a ver, lo van a ver en este momento. No, no lo ha dado todavía. Ahorita en este momento lo van a ver. Ajá, el otro está programado para el EP4 está programado para el 28 de junio. 28 de junio va a ser el EP4. Entonces queda informado ya que el 28 de junio es el EP4. Ya lo voy a publicar eso en todo caso ahora mismo. Bien, continuamos con la unidad 7, genética de poblaciones y evolución. Quiero aclarar algo, que este tema de genética de poblaciones involucra una gran cantidad de maneras en las que se puede comprender mejor los temas y eso es a través de la realización de ejercicios. Pero el ciclo ya está por terminar, me han dicho que el 7 de julio ya deben estar las notas en el sistema, es el último día para introducir notas en el sistema, entonces ya no queda tiempo para desarrollar guías, pero sí debo decirles que en genética de poblaciones hay un montón de ejercicios con los que se puede reforzar el aprendizaje, así que si usted quiere por su cuenta, pero eso por su cuenta, es voluntario, si usted quiere reforzar los conocimientos sobre este tema, que son varios, ¿verdad? Que tienen que ver con la genética de poblaciones. Usted puede buscar en la web ejercicios sobre Hardy Weinberg, hay un montón de ejercicios que usted puede realizar y le van a ayudar a comprender mejor los temas, porque en este momento solamente estamos hablando solo de teoría, un par ahí de datitos numéricos, pero no estamos introduciéndonos mucho en el análisis numérico. Creo que hoy vamos a ver uno ahí sencillito, sin entrar de lleno a los análisis numéricos, a los datos estadísticos sobre esta temática. Pero le repito, si usted quiere reforzar este tema, hoy en interciclo, cuando haya finalizado el ciclo, usted puede reforzar y leer sobre este tipo de ejercicios. Bueno, bien, orientaciones sobre la práctica de laboratorio. La fecha está entre el 1 o 2 de julio, es decir, jueves o viernes. Ya hasta lo he mandado hasta ese momento porque ya tenemos topada la agenda para estos días. Entonces sería hasta el 1 o el 2 de julio. Ustedes ven que tengo un cronograma, entonces en el cronograma me baso para ver cuándo tenemos el espacio. Ya prácticamente esta materia ya entramos a la etapa final. Prácticamente ya estamos en la etapa final y entonces va a ser 1 o 2 de julio, posteriormente lo vamos a definir. Mientras tanto hay una situación que ¿cómo lo hacemos? Originalmente creo que les manifesté que lo hicieran ustedes por su cuenta y que me enviaran un video. En ese caso sería diferido, pero también si quieren lo podemos hacer en vivo. Es decir, nos conectamos y entonces yo voy a estar acá pendiente sobre cómo lo van a ir haciendo y ustedes lo hacen. Entonces, o lo hacen diferido. Ustedes me dicen cómo lo prefieren. Me pongo en este momento en chat para ver cómo está el diferido o cómo se llama o en vivo. Ustedes deciden. Me pongo en chat.
Bueno, hasta el momento van 11 votos para diferidos y 0 para en vivo. Dijimos que con 13 votos aceptábamos. ¿Alguien lo quiere en vivo o en diferido? Los que no han votado van a votar. Hay 36, se supone que hay 36. Falta uno para llegar a 13, van 12 y 13. Entonces se va diferido. Perfecto. Entonces significa que un detalle va. Ya que va diferido, no voy a apagar mi teléfono y no voy a estar recibiendo preguntas. Me dice, mire, ¿y aquí cómo hago? Porque eso es el costo de los diferidos. Entonces el en vivo era que iba a estar yo, por cualquier duda ahí me van a consultar. He dicho, porque eso es diferido, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer aparte. La verdad que no cuesta eso, no es nada del otro mundo, es sencillo. Bien, me van a entregar un informe del grupo que lo haga. Entonces, solamente van a presentar el cuestionario resuelto, nada más. Nada más que permítame un segundo porque alguien me está llamando por aquí, parece que es urgente. Un segundo, por favor. Disculpen la interrupción, tenía que contestar a la llamada. Es correcto, es con respecto a la práctica de extracción de ADN. Si ya arrepintieron, díganme y volvemos a someter la votación. Está bien, Alan. Otro que diga, alguien que quiera que se someta de nuevo a la votación. Estamos en un curso libre, democrático y participativo. Aquí sí se respeta la democracia, señora. Así es que si alguien quiere que repita la votación, dígalo y se repite. Nadie. Entonces, sigamos. Perfecto. Bien, entonces el examen va, ya dijimos, diferido. Entonces ya vamos a dar instrucciones. Me lo pueden entregar entonces el 1 o el 2 de julio. Pueden subir ustedes su video. Yo voy a crear ahí ¿cómo se llama? Un espacio, una plataforma campus, tipo tarea, y ahí va a subir usted su video. El video les recomiendo que no debe ser tan largo. O si le salió largo, entonces publíquelo en YouTube, porque así coloca el link, porque le va a ser más fácil, porque si no le va a costar que suba. Porque la plataforma Campus no le cuesta, que más bien no acepta cuando es muy grande los videos. Entonces trata de hacerlo corto. O si no, previamente ahí en su cuenta, en su canal, ahí publíquelo en su canal y de ahí me jala el link y lo publica, lo sube ahí a la tarea. Usted toma la decisión que considere conveniente. Bien, le decía que me va a entregar un informe, allí mismo en la tarea lo puede agregar, donde va ahí nada más el cuestionario resuelto, nada más el cuestionario. Hay unas cuantas preguntas sencillas, nada más eso.
y obviamente los nombres de todos los que conforman el grupo. Eso sí, van a respetar las normas que están allí de biosecuridad. Eso sí. Parece que alguien me agarró la tarde. ¿Y quién será? Bueno, buenas tardes. Tardes. La otra cuestión es un recordatorio, que ese día del examen de repetición, ese día inician las exposiciones. Y si no me equivoco, ya publiqué eso. Ya publiqué, creo, o corríjame, si no lo he publicado, lo voy a publicar, los grupos que les toca y el día que exponen. Creo que ya está, ¿verdad? ¿Quién me corrige, por favor? Si no lo he publicado, creo que ya lo hice. Ah, ya lo hice, ¿verdad? Ya está publicado, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que ya lo publiqué. Y si no, ahí lo tengo listo para subirlo. También creo que ya lo hice. Bien, entonces, el tema de ahora se denomina caracteres cuantitativos en poblaciones. Ahí está viendo usted una población de cerdos. Y entonces, de estos caracteres cuantitativos, lo que vamos a estudiar es el valor fenotípico y el valor genotípico. Usted está viendo esos cerdos, lo que usted está viendo es el fenotipo, pero no estamos viendo su riqueza de genes, el tipo de genes que poseen. Vamos a ver qué es eso de valor. Y el tema lo aplicamos al mejoramiento animal. Ustedes van a llevar una materia el próximo curso que se llama mejoramiento animal y ahí van a ver todas estas cosas con más detalle. Vamos a hablar de los conceptos previos, algo que ya sabemos, que el fenotipo de un carácter es el resultado de la acción de dos cosas, del medio ambiente, pero también de los genes, es decir, del genotipo. Son dos cosas para que se exprese el fenotipo. Y entonces la fórmula la podemos expresar de la siguiente manera. F, que significa fenotipo, es igual a G, que significa genotipo, y la M de medio ambiente. Cuando hacemos observaciones, datos, todo, debemos de basarlas en mediciones de los valores fenotípicos. Un ejemplo podría ser cuántas botellas de leche produce la vaca, cuál es el peso corporal, cuántos huevos pone la gallina, etcétera, etcétera, etcétera. Son valores que también los vamos a considerar valores fenotípicos y de los cuales, en el caso del mejoramiento animal, usted toma datos. Vamos entonces a decir que el valor fenotípico es el mérito individual de un organismo para un carácter. Para un carácter. Vamos a hablar de un carácter. Por ejemplo, la vaca, una vaca lechera. ¿Cuál es su mérito individual para producir tantas botellas de leche? Ese sería su valor fenotípico. Nos estamos refiriendo a un carácter en particular. El mérito que tiene que ver con ese carácter individual. Si usted quiere, lo podemos definir también como el valor observado cuando se mide el carácter en un individuo. Lo que nos interesa aquí es rendimiento. Entonces vamos a decir, es decir, su rendimiento en relación con determinado carácter y con respecto a toda su población. Esto es muy importante. O a la media. ¿Por qué con respecto a toda la población? Si usted va a comparar una vaca, usted mejor dicho, usted va a medir cuántas botellas produce diariamente una vaca de leche, eso a usted le va a servir ese dato si lo compara con las demás vacas que se tienen en su hato. Es decir, con respecto a toda su población. Y más le va a importar también si usted obtiene un promedio. Si tiene 7 vacas, o 70 vacas, o 700 vacas, como quiera que sea, y a cada una le va a sacar cuántas botellas produce, pues obtiene una media, y ahí va a ver usted si su dato anda arriba o anda abajo de la media. Imagínense que tiene 7 vacas nada más, y la media es de, dígame un número de botellas de leche que puedan dar más o menos 7 vacas en un ganadero pequeño, que no tenga la gran sofisticación. Que no tenga 18 botellas. ¿Cuántas? 18 botellas, vaya. Imagínese usted que usted tiene un promedio de las vacas que producen 18 botellas al día.
17 vacas, pero resulta que ahí hay una vaca que produce 21, pero hay otra que produce 16 o 14, pero entre todas, a sacarles el promedio, salen 18. Entonces, usted va a estudiar una vaca y va a decir, hey, esta produce 21, esta está 3 botellas arriba que el promedio. ¿Qué ondas allí va? Entonces, vamos a ver su valor fenotípico, porque estamos viendo solamente un carácter y lo estamos viendo en un individuo, pero ese individuo lo estamos comparando con los demás individuos de su misma especie, seguramente, de la misma población. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Alguien que sea ganadero aquí, que me diga ahí de sus vacas, que todas las vacas producen la misma cantidad de botellas o hay varias, o hay diferencias. ¿Me dice alguien por ahí? Hay diferencia. ¿Cómo cuántos andan, qué porcentaje más o menos andan las diferencias? ¿O en qué número, mejor dicho? Una 18 me dijo que la media, y arriba o abajo de eso. Abajo unas 15 y arriba unas 22. Pues imagínense, entonces, y la media podría ser de 18. Entonces esa cana en 22, ¿qué onda? Habría que ver ahí. Vayámonos metiéndonos estos datos porque nos van a servir mientras vayamos avanzando en la clase. Los demás jóvenes y jovencitas, ¿cómo estamos? ¿Están entendiendo hasta acá el momento cómo vamos en la clase? ¿Han entendido de qué estamos hablando? Link, pero también puede variar la raza de la vaca, ¿verdad? Es que todo eso vamos a hablar, digo, porque cuando usted me está hablando de la raza de la vaca, me está hablando de sus genes, ¿verdad? Pero también vamos a ver del medio ambiente. ¿Qué tal si usted tiene una vaca bien cachimbona? Disculpe el término. Tiene una vaca con todas las cualidades, de buena raza y todo, pero se le enferma y no la cuida, no le da bien de comer, obviamente no le va a rendir como debería de rendirle, ¿no? Entonces de todo eso vamos a hablar ahora. Continuamos. Sigamos entonces. Ahora, si lo que queremos es analizar las propiedades genéticas de una población, ya oigan bien, las propiedades genéticas, entonces hay que dividir el valor fenotípico en sus partes componentes. Y esas partes componentes son atribuibles a dos diferentes causas. Y esas causas son las que lo determinan de manera conjunta. ¿Y cuáles son esas dos causas? El valor fenotípico y la desviación ambiental. Aquí viene el comentario del estudiante anterior, quien mencionó que eso tiene que ver mucho con la raza de la vaca. Exacto. Una vaca que es buena para dar leche ha de ser de buena raza, pero ha de tener una buena desviación ambiental. ¿Qué significa desviación ambiental? Está sana, bien comida, en un ambiente agradable, con el microclima que ella prefiere, agua limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todas las dos cosas se cumplen, entonces vas a obtener un buen valor fenotípico. Pero si una de estas falla, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, el valor genotípico es la constitución genética. Son los genes que tiene un organismo, un individuo. Pero ¿qué es la desviación ambiental? Es el efecto del ambiente. Y el efecto del ambiente, ¿cómo lo vamos a ver? Les repito, buena alimentación, si está sana, un ambiente agradable, la vaca le puede estar en un ambiente agradable, agua limpia, todo eso. Entonces, el genotipo y el ambiente son quienes al final determinan el valor del fenotipo. Va a ser el genotipo y el ambiente quien va a determinar al final cuántas botellas de leche va a dar diario una vaca. Nosotros podríamos pensar en el genotipo como que si confiere un cierto valor al individuo, a cierto valor, ¿verdad? Y el ambiente como que si causara una desviación de ese valor, ya sea hacia un lado o hacia el otro, es decir, en una o en otra dirección. ¿Cómo así? Guache. El genotipo le da cierto valor al individuo. Usted me dice, hey, esta vaca que yo tengo, pura raza. Sí, pero está en un ambiente nada propicio para ella, entonces
le va a causar una desviación del valor del individuo y sería hacia un lado negativo, a una dirección negativa. Pero sí, tiene buenos genes, es de buena raza y está en un lugar donde el ambiente le proporciona todo un confort, una situación en la que se alimenta adecuadamente, tiene las vitaminas adecuadas, tiene buen faje y todo lo demás, entonces va a desviarse hacia un valor positivo. Así es que debemos de pensar eso siempre. Simbólicamente, entonces vamos a decir que el fenotipo es igual al genotipo, más o menos el medio ambiente. ¿Qué significa ese más o menos? ¿Qué significará? ¿Qué trata de decirnos ese más o menos? ¿Qué trata de decirnos esto? Que el ambiente donde se desarrolla el animal puede ser positivo o negativo, dependiendo de las observaciones que tengas, si le pones más o menos, ¿verdad? Sí, pero lo vuelvo a repetir, por favor, que hablo algo rápido y no le entendí. Más despacio, por favor, me dice. Que el ambiente ahí puede ser positivo o negativo, que si las observaciones que tenemos son buenas, le vamos a poner positivo, si son malas, le vamos a poner negativo, ¿verdad? Exactamente, excelente, gracias por su participación, exactamente, muy bien, así es. Fíjense entonces que ahora tenemos esta ecuación, F es igual a G más o menos M, y anteriormente solo teníamos, bueno, en la clase anterior creo que fue, aquí no la tengo en esta, en la clase anterior creo que fue que teníamos nada más la fórmula F igual a G más M, entonces ahora es más o menos, porque ya no estamos pensando en el medio ambiente. Pero fíjense de que todavía le hace falta esta formulita, agregarle una cuestión allí. Hay que agregarle mu. Este es mu. Y mu es la media poblacional o el promedio de los valores fenotípicos para el carácter de todos los animales. Entonces, este dato deberíamos de agregárselo para que vaya más completo. Más adelante veremos que también esto lo podemos descomponer para que todavía sí vaya más completo. Ahora, ¿por qué se incorpora mu? Se hace para enfatizar que en la cría animal los valores genotípicos y los efectos ambientales son relativos. Son relativos con respecto a la población que estamos considerando. Es decir, no son valores absolutos, sino que sus valores numéricos dependen del promedio de fenotipos de la población. Entonces, G y M se expresan como desviaciones de la media poblacional. Vamos a tratar de interpretar esto. En la cría de los animales, los valores fenotípicos y también los efectos ambientales son relativos con respecto a la población que se considera. Es decir, usted en su acto ganadero podrá tener unos datos, pero en otro acto ganadero de otro ganadero van a ser diferentes. Son relativos al lugar donde usted está tomando los datos. Por lo tanto, no son valores absolutos. Que porque ese dato le dé a usted, si le tiene que dar a los demás ganaderos, no tendría por qué ser así. Son relativos, no son absolutos. Vamos a estudiar el modelo básico para caracteres cuantitativos. Trate usted de interpretar esta gráfica. Si no, yo de esta manera la voy a explicar, pero haga el esfuerzo usted. Bueno,
lo que le está poniéndose acá es un ejemplo de un modelo básico para caracteres cuantitativos y se está representando la contribución genética y ambiental, es decir, el aporte que dan los genes y el aporte que da el medio ambiente al peso, al destete de 3 terneros. Cuando se termina el destete, se pesan 3 terneros y entonces aquí aparece el término, parece que esto se ha trabado acá, bueno. Aquí aparece el término mu. Se me quedó trabado esto, permítanme. Permítanme un segundo. Bueno, ya acabo parado, trabado esto, perfecto. Acá aparece un valor de mu, que es de 250 kilogramos. Entonces, recordemos qué significa mu. Mu es la media poblacional o el promedio de los valores fenotípicos para el carácter en todos los animales. Entonces, aquí solamente tenemos 3, pero en todos los animales el promedio fue, la media poblacional fue de 250 kilogramos, por eso se llama mu. Entonces, hay unos, por ejemplo, el ternero A pesa 300 kilogramos. Entonces quiere decir que su dato está arriba del valor promedio de toda la población de ternero. Pero tenemos el ternero B que está abajo porque pesa 225. Igualmente el ternero C porque pesa 225. A continuación aparecen aquí unas barras. Aparece una barra sombreada negro, hay una sin sombrear blanca y hay una que aparece aquí con cuadritos. Y aquí está qué significa. La que no está sombreada representa el efecto del medio ambiente. La que tiene cuadritos grises es el valor genotípico, o sea, la letra G. Y el valor fenotípico es el sombreado negro, valor fenotípico. Bueno, pues ya que ya le dije esos datos, ahora trate de interpretarlo. Trate de interpretarlo usted. Ya le dijo, trate de interpretarlo. ¿Algún comentario sobre esta gráfica? ¿Alguien ya la interpretó y desea exponer lo que entiende? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Lo que puedo entender de la primera gráfica del ternero A, y me corrige ahí si me equivoco, veo que él anda arriba del promedio. Entonces, debido al efecto, digamos, combinado del genotipo y el efecto ambiental, que ha sido positivo en este caso, a favor, y se ve que al efecto ambiental 35 kilos más el genotipo 15 kilos me da 50, más los 250 del parámetro que tenemos allí como la media poblacional me da 300, es lo que he entendido. Exacto, muy bien. ¿Y de las otras? ¿Qué pasa con el ternero B? Aquí al contrario, aquí el valor fenotípico y el efecto ambiental, digamos, han sido adversos y están abajo de la media poblacional y se ve reducido a 225 kilos, que es el peso. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa con el ternero C? En solo se ve que ha sido negativo el efecto ambiental, aunque el valor genotípico, digamos, en este caso sea bueno, digamos, pero
siempre se ve reducido y queda debajo del promedio. Excelente, muy buena interpretación, felicidades, así es, correcto. Lo vamos a explicar más detenidamente para los que aún no lo han comprendido. Gracias por haber participado. Si ustedes observan acá, hay un buen fenotipo en la ternero A. Esta se me ha trabado, no se mueve. Bueno, aquí está, sí, no voy a usar eso. Bueno, el ternero A tiene un buen fenotipo. Tiene 300 kilogramos, 50 arriba de la media. Pero igual, el medio ambiente le ha sido totalmente favorable y tiene una buena carga genética. Carga genética, como el compañero dijo, le ha aportado 15 kilogramos y el medio ambiente 35. Pero también tenemos un ternero B, en el cual malo el fenotipo y mala asistencia medioambiental y su fenotipo también anda mal. Pero en el ternero C tenemos un fenotipo que también anda mal, pero la parte del medio ambiente también anduvo mal y sin embargo este ternerito tiene buena capacidad genética. Tiene la misma que el ternero A, pero se ha visto sometido a un efecto ambiental que no le ha sido propicio y el resultado es que el fenotipo ahí lo vemos abajo de la media. Podríamos entonces decir que, bueno, esto es lo que ya lo había explicado. Es que, ¿alguna duda sobre esto? ¿Han entendido esta gráfica? Parece que sí. Parece. Bueno, creo que aquí lo vuelvo a decir. Las columnas grises y blancas representan las contribuciones de los valores genotípicos y efectos ambientales al valor fenotípico respectivamente. En este aquí lo explico despacio. En este ejemplo, el ternero A pesa 300 kilogramos, su ventaja de 50 kilogramos con respecto a la media es debido parcialmente a que posee un valor genotípico promedio superior, pero también tuvo un buen efecto ambiental. Y aquí se pone de ejemplo que quizás su madre fue particularmente buena lechera, debe comer bastante. Pasa con el B y el C, pesan 25 kilogramos menos que el promedio. El B tiene valor genotípico, menor valor genotípico y también su efecto ambiental fue desfavorable. Pero ¿qué pasa con el C? Aquí en este caso el medio ambiente estuvo malo, ¿verdad? Le llegó alguna su enfermedad, probablemente el animalito, o la madre fue pobre lechera, no daba suficiente leche, entonces el ambiente fue malo, porque tenía buenos genes, eso sí. Así es que este modelo tiene una serie de características que son bien importantes que las vayamos a recordar. En primer lugar, representan las contribuciones genéticas y ambientales, oigan bien, solamente a un solo carácter, a un único carácter, en un único animal. En eso no lo vamos a perder de vista. Estamos hablando de un carácter en un animal. Y además que estos valores son específicos de ese carácter del que estamos hablando. Podemos decir entonces que, dado que G y M son desvíos con respecto a la media, entonces los valores genotípicos promedio y los efectos ambientales promedios son 0 en la población. Y M entonces son consideradas independientes. ¿Qué significa eso? Que el genotipo de un individuo no tiene influencia sobre el efecto ambiental. Muy buena raza podrá tener una vaca, pero no va a tener efecto sobre el efecto, no va a tener influencia sobre el efecto ambiental que esté experimentando un individuo, pero también es viceversa, ¿verdad? El efecto ambiental, por mucho que usted la tenga bien vacunada, bien alimentada, no le va a dar más leche que la que genéticamente está programada. Así es que, por ejemplo, el valor genotípico de un ternero para el peso al destete queda determinado en el momento de la concepción y no es afectado por el ambiente previo al destete. El valor genotípico total, ya vimos cuál es la fórmula, nos proporciona una descripción de rendimiento de un individuo, pero le falta, está incompleta. ¿Qué es lo que le hace falta? Conocer cuál es su valor como parental. Como parental significa como padre. ¿Cuál es su valor? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué proporción de su propio rendimiento le va a pasar a la progenie?
Como padre podrá tener ciertas virtudes, ciertas cualidades dadas por ciertos genes. ¿Qué proporción de esos genes buenos le va a pasar a sus hijos? Eso es cuando hablamos del valor como parental. También se le conoce como valor genotípico total. En otras palabras, ¿cuál es el rendimiento promedio de la descendencia de un animal cuando se compara con el rendimiento medio de toda la población? Para poder saber cómo es ese promedio, vamos a dividir el valor genotípico total en componentes que tienen que ver con diversas causas. El componente A, el componente D y el componente I. El A es conocido como valor aditivo, reproductivo, de cría o mejorante. Tiene varios nombres y nos vamos a tener que aprendérselos, fíjense, porque de repente en un artículo le pueden hablar de valor reproductivo y eso qué es, o valor de cría y eso qué es el mismo, el valor A. Recibe todo este montón de nombres. También está la D, que es la desviación por la dominancia. También está la I, que es la desviación por interacción. Entonces, la ecuación del valor genotípico total va a ser igual a G, es igual a más o menos D, más o menos I. Quiere decir la influencia o la dirección que tome D, si es a favor o en contra, también la I, si es a favor o en contra. Hablemos del valor aditivo A. Y siempre voy a estar pasando este cuadrito en todas las diapositivas que vamos a ver a continuación, para que nos vayamos recordando de estos datos, qué significa, porque se nos va olvidando de repente cuando podemos hablar, entonces esta pestañita siempre, perdón, este cuadrito siempre va a estar apareciendo. El valor aditivo también lo conocemos como reproductivo, de cría o mejorante, ya lo habíamos dicho, y lo vamos a definir como el valor de un individuo como padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan bueno es este padre para poder transmitir buenos genes a su descendencia? Porque usted podrá tener un buen toro, una buena vaca, pero no le transmite esos genes a su descendencia. Y vamos a ver más adelante por qué razón es. Pero si le transmite parte de esos genes buenos, entonces así va a ir subiendo su valor aditivo o va a ir bajando dependiendo si uno lo pasa. Entonces esto nos va a permitir saber cuánto mejor o peor es el rendimiento de la descendencia de un individuo cuando se lo compara con la media poblacional. Hay que tomar en cuenta que el valor aditivo y el valor genotípico no son la misma cosa. El valor genotípico representa el efecto total de los genes de un individuo. Y el valor de cría o aditivo representa el del valor genotípico. De ese valor, solamente la parte que puede ser transmitida de los padres a su descendencia. De que ahí tenemos el valor aditivo y el valor genotípico, que no son la misma cosa, ya que el valor genotípico nada más representa el efecto total de los genes, eso es nada más, pero el valor de cría, ese nos representa la parte de genes que puede ser transmitida a su descendencia. Díganme si me están escuchando bien, porque aquí está lloviendo y no sé si estoy interfiriendo, si está fallando la comunicación. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Sí, estoy gritando por eso, pero sigamos entonces. Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Por otra parte, el valor de cría, o sea, el valor aditivo, no lo podemos medir directamente. Se puede predecir usando datos de fenotipo. Permítanme un segundo. Que por estar fresco estuve cerca del patio porque está en un gran calor, pero está mojando aquí un ratito. Bueno, se puede predecir esto usando datos del fenotipo, es decir, el valor de cría o aditivo. Pero esa predicción la conocemos como valor de cría estimado. Eso sí, cuando hagamos esta estimación hay que tomar en cuenta o hay que considerar, esto es muy importante, miren, que un padre pasa la mitad de sus genes a la progenie. Fíjese bien usted tiene, si es varón, espermatogonia u ovogonia, si es una señorita, en todo caso,
Las espermatogones o los ovogones son 2 genes, 46 cromosomas. Cuando entren en meiosis, ya sea espermatogénesis u ovogénesis, esos 46 cromosomas se van a partir en 2, 23 y 23. Así que si usted es macho, en un espermatozoide se le van a ir 23 cromosomas, y si es hembra, en un óvulo se le van a ir 23 cromosomas. Y en esos 23 cromosomas, es decir, que iba a estar pasando la mitad de sus genes. Imagínense que usted sea portador, por ejemplo, para ojos celestes. En su familia hayan ojos celestes. Lo más seguro entonces que usted es portador para ojos celestes. Si usted es un varón, digamos, en alguno de sus espermatozoides, ahí va a ir el gen para ojos celestes, pero en los otros no. Por eso es que uno solo pasa la mitad de sus genes a la progenie. La progenie son los hijos. Y eso tiene un nombre: capacidad de transmisión o diferencia de la progenie, así se llama. Esa capacidad de pasar los genes buenos se conoce como capacidad de transmisión o diferencia de la progenie de P. Y dp es igual a 1/2 de A, donde A es el valor reproductivo expresado como desvío de la media. Y A va a ser igual a 2 por el promedio de los hijos menos el promedio poblacional. Y ahí está un ejemplo. Léalo y me dice si no lo entiende. Está bien fácil eso, pero dígame si no lo entiende. ¿Lo entienden? Simplemente ahí le está diciendo el promedio de producción de lana es de 3 kilogramos. Que los hijos de un carnero apareado al azar con ovejas de rebaño tienen un promedio de 3.2 del peso del vellón, así le llaman a eso. Y el valor reproductivo BR, expresado como desvío de la media, es, ahí le ponen la fórmula, simplemente 2 por el promedio de los hijos menos el promedio poblacional, y eso le va a dar a 0.4. Porque hay que estar equivocado. Ahí corríjalo, hay que 3.2 menos. Sí, no, ahí está bien, correcto, ahí está bien. Bueno, vamos a ver otro tema que es el aspectos a considerar en la obtención del valor reproductivo. El valor reproductivo es una medida de la mejora que puede lograrse con distintos reproductores. Así que, si tenemos un reproductor que tenga un A por encima de la media poblacional, obviamente este individuo va a contribuir con una descendencia superior, porque significa que tiene buenos genes. El A depende no solo del reproductor, también depende de la población o el rodeo que vamos a tomar en preferencia. Por ejemplo, un individuo puede tener un A alto en una población donde nunca se hizo un mejoramiento. Pues sí, ahí se cumple aquello que el reino de ciegos, el tuerto es rey. Si allí usted vacas nunca las mejoró ni nada, entonces allí a ese individuo puede ser ahí un A extremadamente alto, pero ese mismo individuo lo llevamos a otra población donde solo hay vacas, donde solo hay vacas así, calidad, entonces ahí se me iba a salir una mala expresión. Entonces ahí sí, ahí esa vaca puede quedar abajo, ya comparadas con otras vacas de mejor calidad. A eso se refiere. Así que el valor reproductivo de un animal en una determinada población puede cambiar si la selección altera las frecuencias alélicas de dicha población. ¿Ya lo ven? El valor reproductivo de un animal en una determinada población, ese valor reproductivo puede cambiar si la selección, aquel día estuvimos hablando de selección, se recuerda. Si lo metemos allí, por ejemplo, toros que también sean de calidad o toros de mala calidad, entonces significa que la descendencia, las frecuencias aléricas pueden salir alteradas. Estaríamos de esa manera seleccionando. Por lo tanto, es condición que el individuo al que nosotros queremos calcularle su valor reproductivo, lo apareemos con una muestra al azar de la población. ¿Por qué al azar? Porque si ya vamos definido con este cruzado y sabemos que es de buenos genes, entonces ahí ya sabemos,
ya sabemos lo que nos va a salir, pero si lo hacemos al azar, entonces sí, podríamos estar jugando al azar con la suerte a ver qué nos sale. Ahí sí le podemos calcular mejor su valor reproductivo. Ahora hablaremos sobre el valor no aditivo o de la combinación de genes. Fíjense que hay una parte del valor genotípico que tiene un individuo que se debe a la combinación de genes. Es decir, cuando hablamos de genes dominantes, pero también hablamos de pistas. Recordarán un gen dominante, por ejemplo, cuando vimos una flor roja con una flor blanca y resultan flores rojas, ahí es dominante. A veces hay dominancia incompleta que sale rosada, pero cuando una roja se junta con una blanca y sale roja, entonces es dominante rojo. Esa es dominancia, estamos recordando. También hablamos de un momento de pistas, que es encubrir. Si está presente un gen, encubre la acción de otro gen. Entonces esa es la pista. Pues resulta que esas formas no se transmiten. Los padres no transmiten esos episodios de dominancia o de epistas. Los padres solo transmiten genes. No transmitimos combinaciones de genes. No transmitimos porque todos somos organismos. No transmitimos combinaciones de genes. Imagínense que exista una combinación en una gallina, una combinación en donde esa gallina expresa cierta característica porque hay un gen dominante que está frente a un recesivo y se está expresando el dominante. Esa combinación no la va a heredar a su hijo. Porque ¿qué tal si se va por ahí un óvulo en esa gallina con el gen recesivo y sale otro gallo allá con un espermatozoide con el gen recesivo? Entonces ahí el hijo va a expresar la característica recesiva. Ya no expresó la dominante, por eso decimos, los padres solo transmiten genes, no transmiten combinaciones de genes, mucho menos epístasis. Las epístasis se hacen pedazos cuando comienza la meiosis. Ahí se hacen pedazos las epístasis. Entonces vamos a decir que se requiere de genes combinados en pares para formar el genotipo. Claro, cuando el que aporta el padre y el que aporta la madre. Y que el rendimiento promedio de la descendencia de un individuo cualquiera no depende de cómo los alelos estaban combinados en el genotipo del padre de dicho individuo. Porque los individuos, volvemos a decirlo, no transmiten a la descendencia su genotipo. Por lo tanto, la desviación debida a la dominancia puede ser positiva o puede ser hasta negativa. Ese tipo de desviación. Bueno, vamos a decir entonces que G puede ser A más o menos D. Entonces, hasta el momento se ha hablado de A, que es la capacidad de los padres de transmitir buenos genes y que recibe varios nombres. Ahí están. Y se ha hablado de la desviación por dominancia, que ya dijimos que esto no se transmite, que los padres transmiten genes. Y también vamos a incluir ahora la I, que es la desviación por interacción. Y en ese caso es epístasis. Cuando hablamos de la I, ¿se acuerdan las interacciones de genes? Entonces estamos hablando de epístasis. Y los padres no transmiten epístasis. Entonces le vamos a agregar un nuevo ingrediente a esta fórmula. Vamos a decir G es igual a más o menos D más o menos I. ¿Se entiende por qué le hemos agregado el valor de genotipo? Fíjense que hay algo muy importante. Ya no estamos diciendo solo genotipo, el conjunto de genes, ahora también estamos diciendo que este grupo de genes, o sea, el genotipo, está relacionado con A más o menos D y más o menos I. ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Comentarios? Resulta, terminó el agua y no falló la comunicación. Bien, entonces aquí tenemos varias fórmulas de valor fenotípico total. Se puede decir que andamos por aquí. Si es necesario, le agregamos mu para hacerla más completa. Esta ecuación la podemos usar como una ayuda para poder comprender, esto es muy importante, fíjense, por qué algunos individuos de alto rendimiento, su descendencia es mediocre. Y por qué individuos con un rendimiento extraordinario
tienen una descendencia, perdón, rendimiento ordinario tienen una descendencia excepcional. Alto rendimiento dejan descendencia mediocre. Rendimiento ordinario dejan una descendencia excepcional. ¿Por qué a veces sucede esto en los actos? Ahí en los rodeos, en el ganado o en las gallinas, en cualquier tipo de animal. Incluso en los gatos, en los perros podemos ver. ¿Por qué sucede esto? De lo que hemos visto podemos explicarlo. ¿Me explica alguien, por favor? Bueno, aquí lo vengo a explicar. ¿Por qué algunos individuos de alto rendimiento dejan descendencia mediocre? Un individuo de alto rendimiento tiene evidentemente un valor fenotípico muy alto. Una vaca que dé un montón de botellas diarias tiene un valor fenotípico alto. Se dice este animal es de alto rendimiento, pero su descendencia es mediocre. Sus hijas no dieron esa cantidad de botellas. ¿Qué pasó ahí? Imaginemos que fue cruzado con individuos de un rendimiento aceptable. Su valor reproductivo debe ser relativamente bajo. En otras palabras, no tiene muchos genes favorables. Pero la suma de D más I más M tiene un valor grande y positivo. ¿Cómo se explica todo lo que está acá? De la siguiente manera. Esa vaca que te da un montón de botellas al día y que te llevaste la sorpresa porque las hijas, no, producción de leche fue nada como lo esperábamos. Entonces, esa vaca probablemente tenía genes dominantes por ahí o tenía una zoopístasis que la hacía la mera reina de ahí. Y eso se hizo pedazos, le decía yo, se hicieron pedazos estas situaciones al momento de su meiosis. Rick, esto es lo que explicaba anteriormente, que como no se transmite combinación de genes, sino que solamente genes. Exactamente así es, exactamente así es. Las epístasis no se transmiten, las epístasis se hacen pedazos en la meiosis, igual los genes dominantes. Si un gen está dominando a un recesivo dominante, se separan simplemente. Y si ese gen dominante no va al momento de fecundar y va a un recesivo, hasta ahí llegó todo. Y la epístasis igual se hace pedazos. Entonces, esto no se transmite a la descendencia. Y probablemente esa vaca era buena lechera porque estaba en esto, o estaba en epístasis o por la acción de genes dominantes. Y a sus hijas no lo heredaron, entonces ahí terminó todo. Ahora, ¿por qué un individuo de un rendimiento ordinario produce una descendencia excepcional? El animalito, rendimiento que da es ordinario, pero produjo una descendencia excepcional. Veamos qué pasó acá. Esto lo primero que nos hace suponer es que ese individuo tiene genes que son buenos y los transmitió. Pero un efecto combinado de los efectos no aditivos y las influencias no genéticas, con la suma de D más I más M, es grande y negativa. ¿Qué significa eso? La animalita no estaba bien alimentada, tenía una enfermedad y obviamente aunque tuviera buenos genes no era capaz de dar toda la leche, pero como los genes ahí los tenía y eran buenos, sí los pudo transmitir. Y resulta que ella era malita para estar dando leche, pero las hijas, ¿cómo hacer? Porque las hijas ya llegaron a un ambiente favorable, en donde sus genes también tuvieron oportunidad de manifestarse. Y vamos a ver acá una representación esquemática de las contribuciones del valor de cría, dominancia e interacción y efectos ambientales sobre el peso al destete de 3 terneros. Se parece a la gráfica anterior, pero no es igual. Aquí estamos hablando de valor de cría, de dominancia e interacción. Obviamente, mu es igual a 200 kilogramos, tenemos 3 terneros. Uno, el A, el fenotipo 300 kilogramos, el B 275 y el C también 275. ¿Qué pasa con el A? ¿Alguien me explica qué pasa con el A? ¿Alguien me explica qué pasa con el A? ¿Cómo ha sido el efecto medio ambiente en el A? ¿Ha sido grande o ha sido poco el efecto medio ambiente en A? ¿Cómo ha sido el efecto del ambiente aquí? ¿Grande o poco? Pequeño, perdón, alto o bajo. ¿Cómo ha sido?
Obviamente es alto. Viene toda la barra que está aquí, tiene un gran efecto ambiental sobre esto. Y el aporte del valor aditivo apenas está en 10 kilogramos. De medio ambiente de 35. Y de la dominancia y la pista 65 kilogramos. Veamos el ternero B. Anda abajo, 275. El aporte del medio ambiente ha sido significativo. Su valor fenotípico no es aditivo, no es tan bueno. Y parece ser de que es lo que es, porque tiene interacciones ahí de dominancia, perdón, por la dominancia y por epístasis. Ahora vamos con el C. También el fenotipo anda abajo. Tuvo un mal ambiente, estuvo enfermo o cualquier cosa. Y también hay un aporte negativo de las interacciones, pero tiene un buen valor aditivo, incluso más alto que el A. El A aporta 10 kilogramos y este aporta 17.15 kilogramos. Pero, como miren, el efecto ambiental le dañó bastante, y también el efecto de esta epístasis, que no fue tan significativo, pero al fin de cuentas, pero sí tiene buenos genes que lo puede pasar a su descendencia. Si hubiera tenido un buen efecto ambiental, obviamente esta gráfica se hubiera disparado incluso más que esto. Pero como tuvo un efecto ambiental negativo, entonces ahí están las consecuencias. Y va explicado, el ternero A tiene el mayor peso al destete, pero esta superioridad se debe a efectos ambientales o a efectos genéticos que no pueden ser transmitidos a la progenie. El mejor ternero es el C, ya que es este, ¿va? Ya que a pesar de que su mérito individual tiene un mérito individual mediocre, o sea, este es su mérito individual, o sea, su fenotipo es mediocre, tiene el valor de cría aditivo más alto. Este es el mejor ternero. Pesa apenas 200 kilogramos, pero es mejor que este. Esas cosas hay que tener cuidado. La varianza fenotípica se puede partir porque la variación individuos hace posible la selección. Si no existieran diferencias entre los individuos, entonces no habría necesidad de elegir o de rechazar animales en el proceso reproductivo, ya que todos tendrían performance similar. Cuando decimos performance nos estamos refiriendo al valor fenotípico. Entonces no solo es importante que en una población haya variación, sino que también hay que medirla. Y la medida de variación más usada se conoce como varianza. Su símbolo es este que vemos acá. Entonces, el grado en que los individuos difieren en sus valores fenotípicos viene dado por la varianza fenotípica. Para cada componente de F existe el correspondiente valor que tuvimos acá, que la estamos significando como la varianza. Este signo no lo voy a olvidar. Entonces, para cada uno de estos existe su valor. Entonces, podríamos decir, miren, podríamos decir, toda esta ecuación le estamos agregando el valor de la varianza. La varianza de los valores activos, la varianza de los valores de dominancia, la varianza de los valores de interacción y la varianza del medio también. A cada uno de ellos. Vamos a verlo a través de un ejercicio. Ahí lo pueden leer. Acaba de caer un gran aguaje y ahora el cielo está bien despejado. Qué chivo así. Bueno, lean el ejercicio, por favor. Bien, ya lo leyeron. Vean esto. Como ve, están pidiendo que calculemos el valor reproductivo PR, o también conocido como A, para un toro dominante T, que produce 2100 litros.
Entonces, en ese rebaño, la frecuencia de los alelos T dominante y T recesivo son 0.6 y 0.4. Es decir, para T dominante es un 0.6 y para T recesivo es 0.4. Y es importante mencionar que se encuentran en equilibrio. Hardy-Weber, en equilibrio. Y aquí está la fórmula para encontrar A. Estamos diciendo que A es igual a BR. Entonces, vamos a determinar primero la media poblacional. Para ello, tomemos en cuenta que nos dicen que está en equilibrio de Hardy-Weber. Entonces, la ecuación de Hardy-Weber es P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1. Entonces, podríamos decir que P al cuadrado la vamos a representar por P11, 2PQ por P12 y Q al cuadrado por P22. Dijimos que 11, 12 y este sería 22. Se recordarán, ¿no? En la clase pasada lo dije. T dominante va a ser igual a P y T recesivo va a ser igual a Q. Por lo tanto, vamos a decir que como es T dominante es 0.6, entonces vamos a decir 0.6 al cuadrado multiplicado por 2100. ¿De dónde salió ese 2100? Que es la producción de leche en litros para T dominante. Luego 2 lo vamos a multiplicar por P y por Q, es decir, por 0.6 y por 0.4. E igualmente lo vamos a multiplicar por 2100, porque el heterocigoto este representa una producción de 2100. Finalmente vamos a sumar el recesivo 0.4 al cuadrado, el recesivo va a ser T, y lo vamos a multiplicar por 1800. 1800 es la producción de leche en litros. Si efectuamos esta operación, nos va a resultar 2052 litros. ¿Qué significa 2052 litros? La media poblacional. ¿Y para qué estamos buscando la media poblacional? La estamos buscando para introducirla en esta forma que pusimos acá. Vamos a encontrar A. Ahorita acabamos de encontrar la media poblacional. Para encontrar la media poblacional, lo primero que preguntamos es si estaba o no estaba en equilibrio de Hardy-Weinberg. Nos dijeron que sí. Como está en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces vamos a aplicar la ecuación de Hardy-Weinberg. P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a 1. Y luego vamos a pasar a sustituir. 11, 12 y 22 ya sabe qué significa. 11 la T dominante, 12 la recesiva, la heterocigota, perdón, y la recesiva es la 22. 1 y 2, dos pares, y aquí 1 y 2. Bien, entonces introducimos datos y nos resulta 2052. Ya tenemos este dato. La media personal 252. ¿Qué dato nos falta? El promedio de los hijos. Veamos. Aquí está el toro de T, que lo vamos a cruzar con estas hembras. Entonces aquí están sus gametos y aquí están, en este caso, de las que están de este lado, que hay gametos para T dominante y para T recesivo. T dominante 0.6 y T recesivo 0.4. Entonces, si hacemos esta cuadrícula, entonces aquí, como tenemos un toro T, entonces aquí nos va a salir 0.6 y aquí 0.4, que representa al recesivo. ¿Qué hacemos después? Simplemente vamos a sustituir los datos, sería 0.6 por 2100 y 0.4 también por 2100. Y al final nos da la media de los hijos. De manera tal que al sustituir datos, nos vamos a ver que acá, vamos a sustituir datos acá. La promedio de los hijos es de 2100 y la media poblacional era de 2052. Entonces, si operamos esto, nos va a dar un valor de 96 litros, que representa 96 litros, lo que andamos buscando acá. El valor reproductivo, PROA. Eso representa. Bien, no vamos a entrar en más ejercicios porque les digo, no voy a hacer muchos ejercicios con ustedes porque en todo caso no queda tiempo. Ya estamos por terminar y para eso necesitaríamos unas 2 o 3 sesiones más. Esta es parte de un glosario que por ahí en el ejercicio hablaban de transferrina. Ahí está qué es eso de transferrina y lo pueden ver. Bien, entonces estamos acá en la parte final de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la clase de este día? Todo azul, como dicen. Son las 14:48, que rápido terminamos esta clase. ¿Algún mensaje por ahí? Está escrito Luisito ahora. Bien, al principio escribió, pero escribió. Bueno.
Caballeros, vamos, ¿alguna pregunta sobre la clase de este día? Bueno, si no hay preguntas, entonces doy por terminada la clase de este día y nos vemos entonces el jueves.